Querida iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos nuevamente reunidos como familia a través de Zoom para poder llevar esta clase o esta exposición del Evangelio que lo hemos estado haciendo dedicadamente los jueves cada 15 días la verdad ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Entonces, antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y le coloquemos en las manos del Señor esta noche, coloquemos en las manos del Señor esta clase o esta reunión de nosotros virtual, para que sea el Espíritu Santo de Dios glorificándose, moviéndose y haciendo cosas maravillosas. Bueno, mi buen Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir nuestras Biblias, Señor, y de poder exponer tu palabra, Dios. Yo te pido, Padre, de que tú nos permitas, Señor, ver con claridad, Señor, lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres mostrar. Háblanos las verdades, Señor, que tú quieres implantar en nuestro corazón. Permítenos, Señor, discernir con el Espíritu Santo de Dios todas estas riquezas espirituales que hay en tu palabra. Quédate con nosotros, prepara nuestros corazones y permítenos ser fieles, Señor, a la enseñanza, Señor, que tú quieres que extraigamos, Señor, del texto que seguiremos estudiando en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, iglesia, estamos entonces estudiando Juan, estamos en el capítulo 10, ¿cierto? Y en el capítulo 10 nosotros ya hemos avanzado, ya hemos estudiado un poco acerca de algunos versículos y estamos en este tema que estamos hablando acerca de la unidad con el Padre, ¿cierto? La unidad de Jesús con el Padre, porque hoy vamos a terminar con una declaración maravillosa en el versículo 30 donde habla de yo y el Padre uno somos. Entonces, solamente por recapitular así rápidamente, hemos dividido esta sección de la con el Padre en dos. La primera sección ya la tuvimos hace 15 días y hoy la vamos a finalizar. Hoy llegamos al versículo 31 y con ayuda de Dios en nuestra próxima reunión estaremos viendo desde el versículo 31 hasta finalizar todo el capítulo 10. Lo dijimos así rápidamente, de que estamos en toda la mitad del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, más de la mitad del capítulo 10, y el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Lo que quiere decir es que estamos en la mitad del libro del Evangelio de Juan y estamos posicionados a solo 3 meses de la pasión de Cristo. Pero si usted empieza así como a hojear un poquito lo que aparece en el capítulo 11, prácticamente Jesús sale de Jerusalén, pero luego arranca su camino de regreso a la última fiesta de las Pascuas, para lo que viene siendo ya la pasión de Cristo. Estamos a 3 meses de eso. O sea que Juan va a gastar la mitad de su evangelio en narrarnos los sucesos acontecidos en la última semana de vida de Jesús. Él va a hacer un zoom a esa semana y nos va a enseñar, a mostrar todo lo que van a ser las últimas horas de Jesús allí en Jerusalén, porque como lo vamos a hacer más adelante, la hora ha llegado. ¿Listo? Entonces, hemos dicho también que al terminar este capítulo 10, nosotros vamos a terminar prácticamente lo que ha sido el ministerio público del Señor Jesús. Y también va a ser la última oportunidad que la gente de Jerusalén lo va a ver antes de él regresar a lo que va a ser la última semana de pasión. Entonces es la última oportunidad que tienen los que van a escuchar lo que Jesús está diciendo en este capítulo 10, la última oportunidad de escuchar a Jesús y de reconocerlo como la luz, de reconocerlo como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios y arrepentirse para poder heredar la vida eterna conforme a lo que hablaban todos los profetas del Antiguo Testamento. Al igual, dijimos que cuando arrancamos en el versículo 22,
decíamos que se estaban celebrando una fiesta y era importante entender qué era la fiesta que se estaba celebrando allí. Y allí se estaba celebrando una fiesta que era la fiesta de la dedicación, nos dice a nosotros el versículo 22. Y esta fiesta de la dedicación la explicamos qué connotación tenía para el pueblo judío y como Jesús es la sombra, todas estas son las sombras de lo que vendría a cumplir Jesús, sí, es correcto lo que dije ahí. Entonces, queríamos ver en esta fiesta cómo se cumple. Entonces, dijimos que esta fiesta, si la vamos a buscar en la palabra de Dios, no vamos a encontrar la fiesta de la dedicación, ¿cierto? No la vamos a encontrar porque no está en la Biblia, ya que esta fiesta de la dedicación se estableció en el periodo intertestamentario, o sea, lo que termina de Malaquías y lo que viene hasta Mateo anunciando la llegada de Juan, de un nuevo profeta. Hubo un tiempo de silencio, aproximadamente 400 años. Y durante esos 400 años, entonces, pasaron muchas cosas al pueblo de Dios. Especialmente hablamos de un hombre que se llamaba Antíoco Epifanes, ¿cierto? Que él quería helenizar el mundo. ¿Y qué era eso de helenizar? Quería que todos hablaran un mismo idioma, quería que todos tuvieran una misma forma de pensar, quería que todos tuvieran una misma religión. Entonces, él estaba oprimiendo al pueblo judío porque el pueblo judío no iban a torcer el brazo, no iban a dejar de adorar a Dios, ¿cierto? Con sus costumbres. Entonces, los judíos no darían el brazo a torcer, entonces este hombre profanó el templo y profanó el templo llevando una estatua de Zeus y colocándola en el lugar santísimo, por ejemplo. Sacrificó un animal impuro, como era sacrificar cerdos, que ya que el cerdo es un animal impuro para la cultura judía. Quemó todos los pergaminos que eran del Antiguo Testamento, no los dejaba celebrar el día de reposo. Mejor dicho, había una opresión constante, vivían en un tiempo de oscuridad para su vida espiritual. Pero algunos judíos se rebelaron, entre los cuales estaba Judas Macabeo, y tomaron entonces el control nuevamente de lo que era la ciudad y hicieron algo muy lindo que es el rededicar el templo al Señor, limpiarlo, purificarlo, ¿cierto? Dándole al pueblo entonces nuevamente la oportunidad de volver a relacionarse con Dios, ya que tenían una opresión y no podían relacionarse con Dios. Vivían en la oscuridad y el poder dedicar el templo, poder abrir nuevamente el templo, tener las ofrendas, los sacrificios y todo eso, entonces les daba a ellos una esperanza. Esta fiesta también es conocida en medio del pueblo judío como la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah, que normalmente ellos lo celebran en el mes de diciembre, o sea, a 3 meses antes de la Pascua, que viene siendo la Semana Santa para nosotros. Entonces, se llamaba la fiesta de las luces porque ellos prendían luces en las casas, dando a entender que el pueblo tenía nuevamente la luz que los iba a guiar. Y la luz que los iba a guiar era el templo. Ahora esa luz es Cristo Jesús, al cual está caminando, como dice ahí en el versículo 23, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esa luz está caminando en medio de ellos y ellos no la quieren reconocer. Esa es la connotación que tenemos que entender. Jesús caminaba por ese templo, ¿sí? Pero los religiosos de la época no creían. Y aún si seguimos leyendo en el versículo 23 y 24, lo van a increpar. Y ahí dice que ellos estaban buscando algo en que acusar a Jesús, porque en la pregunta que está en el versículo 24 dice que lo rodearon, lo en gavilla le cayeron y le preguntaban que si él era el Cristo, que por qué nos turbas, que por favor lo dijera. Y lo que estaban buscando era que Jesús diera una declaración, porque vimos también algunos versículos donde decía que aquel que declarara que Jesús era el Mesías tenía problemas, y eso es lo que estaban buscando que él hiciera esa declaración para tener excusas, para tener la excusa de poderlo agarrar. Pero entonces la pregunta fue muy clara y le dice, dinos si tú eres el Mesías, y él contestó, no contestó como ellos querían. Él nos dijo, sí, sí soy, o no, no soy. Más bien entonces él empieza a hablarles a ellos
le responde a partir del versículo 25, no como ellos creían, no como ellos querían que él respondiera. Porque Jesús les dice a ellos, el problema era que ellos no creían, ya que las aclaraciones que Jesús ya había dicho, dice, lo vimos en el capítulo 8 de Juan, por ejemplo, cuando en Juan 8 él decía que él era la luz, en Juan 8:24 él decía que él era el yo soy, ¿sí? Que ese yo soy lo relacionaba como Moisés encontró con la zarza, ¿sí? Y ellos rechazaron entonces la luz porque amaban que amaban pecar. Y decíamos en aquella época que ellos amaban pecar y que por eso la rechazaban. Ellos no querían cambiar la forma en cómo lo hacían. Ellos no se querían acercar a la luz, no querían reconocer la luz, porque la luz les iba a mostrar a ellos sus malas obras. En Juan 3, 19, 20 dice eso. Entonces, él también dice que el Señor decía que todo lo que él había dicho o había hecho estaba respaldado por sus obras, ¿cierto? Dice que estaba respaldado por sus obras. Ahora entonces, ahí está, ahí pues el resumen, abuelo de pájaro. Eh, Vamos a seguir mirando la respuesta que el Señor les está dando, porque la respuesta no queda en lo que hemos visto hasta este momento, o sea, no queda que ustedes no quieren creer, ¿sí? Jesús entonces va a continuar hablándoles y ahora, a partir del versículo 26, Jesús les va a mostrar que la causa de que no creyeran en Él, ¿cierto? Está por encima de ellos mismos. Él les va a decir, es que ni es culpa de ustedes que ustedes no crean. Yo sé que aquí entonces nos vamos a entrar en un tema un poco más espinoso por los versículos que vienen, donde hay personas que no lo quieren ver desde esa perspectiva, pero yo creo que algunos ya han escuchado nosotros como iglesia, de pronto nos sentimos más, acogemos o sentimos más armonía, encontramos más armonía en la palabra de Dios con respecto a lo que el Señor empieza a explicar aquí. Juan 10:26. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Recuerde que el capítulo 10 iniciamos leyendo acerca de cómo el Señor empieza a hablar de que Él es el buen pastor. Y aquí nuevamente les está diciendo, pero vosotros no creéis lo que todas las declaraciones que Él ha dicho, porque no sois de mis ovejas, como lo había dicho, ¿sí? Entonces, familia, nada tiene de forma, nadie tiene de forma natural lo que hay que tener para conocer a Cristo. Escúcheme, nadie tiene de una forma natural lo que hay que tener para conocer a Cristo. Y para conocer al Señor hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Y debemos saber que esa fe de la cual el Señor nos dice que es necesario, o sea, para poderlo conocer a Él, para poder creer en Él, la fe es un regalo de Dios. Si usted se va a Efesios 2, vaya hacia Efesios 2, 8 y 9. Allí en Efesios 2, 8 y 9, me dice quién. Alguien me dice cuando lleguen al versículo. En Efesios 2, 8, 9, ¿estamos ahí, Andreita? Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros somos salvos por medio de la fe, no por obras. Pero dice que esto no es de nosotros, sino que esto es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado. Y es más, podemos profundizarlo, aclararlo un poco más en lo que dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. En Filipenses 1:29 nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí ve lo que dice aquí la palabra de Dios? Porque a vosotros os es concedido, o sea, nos ha sido dado a través de Cristo, de que no solamente que creáis en Él, o sea, creemos en Él
porque ha sido concedido o regalado por a causa de Cristo. Y no solamente el creer, sino también en qué? El padecer por él. Volviendo al versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer aquí en esta noche es, ¿cómo te convertiste en oveja de Cristo? ¿O cómo se convierte uno en oveja de Cristo? Y lo primero que tenemos que entender con respecto a cómo se convierte en oveja de Cristo, tenemos que entender una oveja no escoge a su pastor escoge a su oveja. Bien, es el pastor el que escoge la oveja. Y si lo vamos en términos de Jesús, como el buen pastor, tenemos que saber que no fueron los discípulos los que escogieron a Jesús. Fue Jesús el que escogió a los discípulos. Y esto es muy contradictorio, porque si nos vamos a las escuelas, o sea, Jesús era una escuela, ¿cierto? La escuela de Jesús tenía sus discípulos, él los escogió a ellos. Las escuelas en aquella época, las escuelas, por ejemplo, estas escuelas filosóficas que habían en la época, normalmente era el discípulo el que escogía a qué maestro iba a seguir o a qué escuela iba a pertenecer, a qué líder iba a seguir. Sí, ellos escogían, pero aquí lo contradictorio fue Jesús en su escuela quien escogió a sus discípulos. Él los llamó a ellos para ser pescadores de hombres. ¿Listo? Entonces, tú no puedes convertirte en una oveja de Cristo. Es Dios quien te hace su oveja. Es Dios quien hace oveja porque Él nos ha escogido a nosotros, nos ha llamado. Y esto es duro de aceptarlo, porque muchos creemos que somos nosotros los que nos hemos acercado a Dios. Entonces, en este orden de idea, lo que estamos hablando, los incrédulos, los ateos, los soberbios, todos aquellos que muestran con orgullo su incredulidad, deben conocer que si no creen, es porque Dios no se los ha concedido. Y usted dice, uy, qué fuerte eso. Sí, es muy fuerte, pero es la verdad, es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Porque la fe y el creer, ya lo dijimos ahorita en Efesios y en Filipenses, viene ¿por quién? Por Cristo mismo, por su gracia. Y para poder también entender esto de que los incrédulos, los ateos, los soberbios y todos aquellos que muestran con orgullo su incredulidad, deben saber, es porque Dios no los ha concedido. Mire Romanos 9. Vámonos a Romanos 9. En Romanos 9, versículo 13. Romanos 9, versículo 13. Vaya ya en su Biblia o si usted está escribiendo. Sí, ya sabes, no hay problema. En Romanos 9, versículo 13 al 16, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos con respecto a lo que acabamos de leer en el versículo anterior? ¿Hay injusticia en Dios? Porque es que ese es el problema muchas veces que dicen, no, pero es que Dios no puede hacer eso, porque es que entonces Dios es injusto, a mí me parece que es injusto. Y cuando nosotros leemos acerca de la justicia, nosotros en la palabra de Dios nos dice que las justicias nuestras, lo que para nosotros es justo, son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Trapos sucios. Lo que usted cree que es pulcro limpio, lo justo, lo correcto, para Jesús, para Dios, perdón, esos son trapos de inmundicia. Entonces, muchas veces al decir esto, muchos dicen, ¿hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice el apóstol? En ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso está en la voluntad de Dios. Eso está en la soberanía de Dios y no es tarea de nosotros colocarnos a discutir
este punto. ¿Listo? Juan 10, 27, 28. Dice la siguiente, la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire lo que el Señor está diciendo aquí. Bien, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Sigámonos entonces ahondando en este tema que puede ser a veces escabroso, incómodo, ofensivo. Pero mire lo que dice el Señor acá. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y de verdad, contéstese a usted mismo. Escríbalo en una hoja si usted lo quiere escribir la respuesta. Yo les voy a preguntar, ¿usted sabe por qué las ovejas siguen al Señor con respecto a lo que acabamos de leer? ¿Usted sabe por qué las ovejas siguen al Señor? Ahí les doy tiempo para que usted se responda. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo le doy vida eterna. Pregunta, ¿sabe por qué las ovejas siguen al Señor? ¿Por qué las ovejas siguen al Señor? Ahora yo les voy a decir, si respondiste porque escuchan su voz, dice, es que está muy claro, porque escuchan su voz, dice ahí. Yo le quiero decir que fallamos, si esa fue nuestra respuesta. Fallamos porque si lo vemos, las ovejas siguen al Señor y dice, porque Él conoce a sus ovejas. Y acá es importante entender el término de conocer. ¿Recuerdan la palabra conocer en la Biblia? Lo hablamos en algún momento. ¿Qué quería decir? Ese de conocer, de intimar, ¿sí? De tener un mejor conocimiento de Dios, de ser amigo de Dios, ser con Dios más cercano. Entonces, porque tenemos que saber que la oveja puede escuchar solo porque Dios quiere. Dice, si usted respondió a escuchar, si la oveja no escucha, entonces no va a seguir. Las ovejas siguen al Señor porque Él conoce, intima, se relaciona, ama a sus ovejas. Entonces, ese conocer a sus ovejas es que Él ama a sus ovejas. Ese es el énfasis de esta expresión de conocer. Mis ovejas oyen mi voz porque yo las amo. Y porque yo las amo, ellas me siguen a mí y yo les doy vida eterna. Mire, Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En Primera de Juan 4:10, me hacen señitas cuando llegan ahí. Nico, Angelita. Primera de Juan 4:10 dice lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí ve lo que dice ahí? ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros lo hayamos amado. O sea, y como nosotros lo amamos, entonces Él respondió y por eso Dios nos ama. No. Mire el versículo 19 de ahí mismo, de primera de Juan 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero a nosotros. ¿No les parece muy maravilloso? Nosotros amamos, le amamos a Él es porque Él nos amó a nosotros primero. Ahora entonces, yo sé, este mensaje es ofensivo para muchos. Puede entrar en reversa si lo escucha por primera vez, pero dese la oportunidad de ahondar en lo que estamos hablando. Dese la oportunidad de conocer esta riqueza, en entender de que usted y yo somos escogidos por Dios. Este mensaje puede sonar muy ofensivo,
Y es más ofensivo aún para aquellos que no son ovejas del Señor. Los que más se ofenden con esto son aquellos que no son ovejas del Señor. Para aquellos que no han recibido de Él el derecho, este regalo, esta gracia, esta bendición, este amor. Pero si tú, ojo, lo que estoy diciendo, si tú estás escuchando este mensaje, tú eres una oveja del Señor. Si tú eres una oveja del Señor, regocíjate en esa verdad, alégrate en esa verdad, que la misericordia, la gracia de Dios fue derramada sobre ti. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros cuando conocemos esta verdad. Y que sea maravilloso para nosotros entender de que somos escogidos, apartados, que hemos sido llamados, que Él nos amó a nosotros primero. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro redentor. Él es nuestro creador. Él nos ha marcado. Ahorita vamos a mirar otros versículos. Mire, por ejemplo, Romanos 9 nuevamente, cuando hablamos acerca, porque usted puede decir, pero ¿cómo así? Entonces a unos sí y a otros no. La tarea de nosotros no es colocarnos acá con un detector de quién fue escogido. No, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es que darle gracias a Dios, porque no hay ninguna obra o hecho o acto que usted haya hecho para que la gracia de Dios haya sido derramada sobre usted y para que usted sea una oveja que lo siga a Él. Dele gracias a Dios. Romanos 9:21. Lo va a leer en una versión internacional. Romanos 9:21 dice, ¿no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para uso especial y otro para fines ordinarios? ¿No tiene el alfarero ese derecho de una misma masa de barro hacer odres para honra y odres para deshonras? Unos para servir en la mesa, en las mesas, y otro para hacer tal vez las necesidades físicas. ¿No tiene el alfarero ese poder? Y sigue diciendo, ¿y qué si Dios, versículo 22, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y están destinados a la destrucción? 23, ¿qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia? Porque nosotros no lo merecíamos. Y a quienes de antemano preparó para esta gloria, de antemano. 24. Esos, dice el versículo, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. Y eso es maravilloso entenderlo. Sí, puede ser un mensaje ofensivo, pero el entender esto a nosotros, esta doctrina cristiana, nos tiene que llevar a entender, esto se tiene que enseñar. Esta doctrina cristiana se debe exponer al mundo con total claridad para que el mundo salga del error de ver a Dios como un viejito bonachón que grita, crean en mí, y que la gente le abra las puertas de su corazón para poderlo entrar como si estuviera rogando, como si él no tuviera el poder, el Dios creador, y todo escudado en lo que es el libre albedrío, que muchas veces las personas equivocadamente entienden ese libre albedrío. Dios no es ese viejito bonachón que grita, crean en mí, y que la gente le da la espalda, que la gente se da la oportunidad y me dijo, no, no hay tiempo. Eso es lo que hoy el mundo cree, que no hay tiempo para Dios. No somos nosotros los que decidimos. Ese no es el mensaje, entendamos, iglesia, ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no es rogarle a la gente, por favor, recíbalo, por favor, ábrale la puerta de su corazón, por favor, crea. No, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que predicar el evangelio, y toda aquella que es oveja escucha su voz y sigue. Y sigue. Cuando nosotros predicamos que Dios es un viejito bonachón que está gritando, crean en mí, o ábreme la puerta de tu corazón, ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura dice claramente, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Eso es lo que el Señor les está diciendo aquí.
Y no se la está maquillando para no hacerlo sentir mal. Él está diciendo clara y sencillamente, yo muchas veces ya he dicho quién soy yo. Mis obras han mostrado lo que yo he dicho. Versículo 25 dice, os los he dicho, versículo 25 del capítulo 10 de Juan dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan abiertamente que vosotros, y dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La escritura entonces nos muestra que Dios no nos está rogando, crean en mí. Dios está diciendo claramente, usted no cree en mí es porque usted no es mi oveja, mas no porque no quiera recibirme. Versículo 27, dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ojo, y aquí vamos a brincar a otra clave en este versículo 27, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Si somos conscientes aquí la palabra me siguen está en tiempo presente. Es una acción continua. Lo hacemos todos los días de nuestra vida. Eso nunca va a dejar de ser. ¿Y saben por qué es continuo el seguir al Señor? Mire lo que dice el versículo 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es porque el buen pastor es el que nos sostiene. Esta es una acción continua porque la hacemos todos los días, lo seguimos a Él. Todos los días tenemos que levantarnos y seguirle a Él. No podemos desistir, porque no puede ser que usted hoy sea oveja y diga, no, mañana no quiero seguir con el pastor. Que usted hoy sea un seguidor de Cristo y mañana ya no quiera ser un seguidor de Cristo. Nunca fue discípulo. Y qué pesar decirlo, qué pena decirlo. Sí, hay algunos que por su conocimiento están a veces creciendo y van y vienen, bebés espirituales, listo. Pero una persona que está en la iglesia y se retira y nunca más vuelve, dejó de seguir a Cristo, es porque no estaba siguiendo su voz. Creyó que estaba escuchando la voz, pero no lo estaba escuchando. Entonces, cuando aquí hablamos, me siguen en presente, estamos hablando es porque no pereceremos jamás, ni nadie las arrebatará de nuestra mano. Nosotros les seguimos a Él. Nadie, como quien dice, uy, alguien nos hizo perder de Dios. No, Él, de Jesús, Él siempre, Él dice, Él nada lo va a perder. No perecerán jamás, ni nunca podremos ser arrebatados de sus manos. Sigámosle siempre, siempre. Esto se llama perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Eso es otra cosa que también puede usted estudiar un poquito más acerca de la perseverancia de los santos. Porque el buen pastor, cuando hablamos de esto, que le seguimos y que no pereceremos jamás ni nos arrebatarán de su mano, es porque el buen pastor es el que nos sostiene a nosotros. Él es el que nos sostiene a nosotros. No somos nosotros quien nos sostenemos del buen pastor. Él es el que nos sostiene a nosotros. Si esto fuera así, si dependiera de nosotros, pereceríamos todos, nos soltaríamos, nos cansaríamos. Es Él el que nos ha agarrado. Si usted se va a Salmo 73, en el Salmo 73, Asaf, uno de los salmistas, tuvo un momento crítico en su fe. Tuvo envidia del impío, si leemos todo el Salmo 73. Pero aun cuando este hombre tuvo una crisis de fe y su fe tambaleaba, no cayó, no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque él entendía lo que acabamos de hablar. Mire, yo le invito a que lea versículo 23, 22, 23. Dice, en la crisis de fe, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Sí ve? Yo siempre estuve contigo, pero ¿qué? No, porque él se agarró.
Me tomaste de la mano derecha. Él supo que no cayó porque el Señor era quien lo sostenía. Las ovejas del Señor no perecerán jamás porque nadie puede arrebatarlas de la mano del buen pastor. Nadie. Familia, ¿sabe usted qué hace un buen pastor? Ya lo hemos visto o ya lo han escuchado. Cuando se le pierde una oveja, deja sus 99 y va tras la que se ha escapado. La que ha escapado. Así que aquí entramos en un tema. Muchas veces hay preguntas, digo, bueno, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Sí? Yo creo que con lo que estamos hablando aquí nos tiene que quedar muy claro a todos ser que la salvación no se pierde. Aquellos que enseñan que se puede caer del estado de gracia, o sea, o que pueden perder esa salvación, que se puede perder esa gracia derramada sobre nosotros, yo les quiero decir que el solo hecho de que usted lo piense, usted está ofendiendo a Cristo. Pues lo muestra como, porque entonces usted lo está mostrando como un pastor negligente, como un pastor débil, como un pastor incompetente, porque él dice que él es el buen pastor y él da la vida por sus ovejas. Y mira aún lo que dice Juan 6:39. Váyase a Juan 6:39. Él ha recibido este encargo del Padre. Él ha recibido el encargo del Padre. Juan 6:39. Y dice, y esta es la voluntad del Padre. ¿Estamos ahí todos? Esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A él ha recibido un encargo del Padre. Y dice que nosotros nos ha entregado el Padre a Cristo. Dice que el encargo es que no pierda nada, sino que ¿qué? Que lo resucite en el día postrero. Pero aún muchos enseñan que Jesús ha fallado en este encargo del Padre, al decir que la salvación se puede llegar a perder. Y yo les tengo que decir algo. Eso es una herejía, el creer que la salvación se pierde. ¿Sí? Si usted no cree con respecto a hemos sido escogidos, que usted se inclina más como hay dos líneas, lo pueden luego estudiar, lo que estamos mirando o el arminianismo. Las dos no se pueden llamar herejías, ¿cierto? Pero nosotros como iglesia, lo dije al principio, encontramos más armonía en esto. Mi invitación, no traga entero, estudia una, estudie la otra, pídale al Espíritu Santo sabiduría. Para mí, por lo que he estado estudiando, lo que he visto, para mí esta guarda una armonía completa y maravillosa y Pablo ha sido muy claro y vamos a mirar aquí abajo más versículos acerca de eso. Iglesia, si hay que dar un mayor énfasis acerca de por qué nosotros caminamos todos los días con el Señor, y yo dije ahorita que era perseverancia a los santos. Si queremos hacer un mayor énfasis de la seguridad de los cristianos acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos, podemos leer el siguiente versículo, versículo 29. En el versículo 29 dice, mi padre que me las dio, y estamos hablando de quién, de la oveja, ¿sí o no? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Nadie. ¿Sabes por qué no se pueden perder aquellos que son ovejas del Señor? Porque su salvación, la salvación de esa oveja es un propósito divino. Cristo vino a este mundo por eso. Es un propósito, escúchelo bien, decretado desde la eternidad. Eso no fue como que ve, se nos ocurrió de la noche a la mañana, porque antes de que existiera todo esto ya estaba decretado. El Padre decretó quiénes serían sus ovejas. Efesios 1, por favor. Efesios 1, 3, 5. Bendito. ¿Estamos ahí todos ya? Efesios 1, 3, 5. Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su amado, de su voluntad. ¡Qué maravilla! Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, por eso, los que antes amó, también los predestinó, y aquellos que predestinó, llamó, y aquellos que llamó, justificó, y aquellos que justificó, glorificó. Proceso, eso somos nosotros. Por eso yo digo, de verdad, para mí, una armonía completa en la palabra de Dios. Tómese la tarea, estudiémoslo. Y tampoco es que nos vamos a quedar y que la vida espiritual solamente gire en torno de esto. No, no, es una parte, pero hay que entenderlo para ser cuán agradecidos de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. No porque nosotros no hicimos nada, a Él le plació, como le plació darnos vida a nosotros. Entonces, ¿qué equivocado es aquel que enseña que la salvación se puede perder? Dijimos, eso sí es una herejía, ¿sí? Es equivocado aquel que enseña que la salvación se puede perder. Y digo esto, puesto que no hicimos nada para obtenerla, como hemos visto, porque hemos sido, hemos sido predestinados desde la eternidad, llamados, justificados y glorificados en Cristo Jesús. Entonces, como no hicimos nada para obtenerla, no podemos hacer nada para perderla. La salvación de las ovejas es un propósito divino. A eso vino Cristo Jesús. Y el entender esto no quiere decir que entonces un hijo de Dios, ¿cierto? Entonces como no lo va a perder, pequemos y hagamos. Eso ya es una distorsión, ¿sí? Hagamos lo que queramos. No, eso es una distorsión. Eso no lo hace una verdadera oveja. ¿Sí me hago entender? Una verdadera oveja, ¿qué hace? Da buenos frutos, como lo hace, como lo muestran otros el libro de Santiago. Lo miraremos después. Juan 10:29 dice, mi padre me las dio mi padre que me las dio es mayor que todos. Podemos decir entonces, lo que el padre le ha dado al hijo es precioso para él. Es precioso porque no lo quiere perder. No lo quiere perder. ¿Crees que Dios, y pregunto, ¿usted cree que Dios perderá algo que es precioso para él? ¿Usted cree que lo va a soltar? No, Él es el que nos ha agarrado, ha sido de la ropa, nos ha amarrado, nos ha tomado de la mano derecha. Usted y yo estamos en las manos del pastor todopoderoso y no lo va a perder, porque Él bien lo está diciendo en estos versículos. Él lo dice, yo doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano, porque yo soy el buen pastor y yo las he agarrado, están en mis manos y esto es un plan divino desde la eternidad. Y entender eso es maravilloso. Ahora, familia, ya terminando, recordemos lo que dijimos antes, volviendo, estos falsos discípulos que estaban enfrentando al Señor, que desde el versículo 20, 22, 23, que les hacen la pregunta en el versículo 24, estos falsos discípulos habían venido al Señor a tenderle una trampa, lo dijimos. Que el Señor diese una declaración que le permitiera arrestarlo, que él dijera abiertamente que él era el Mesías. Y decir eso, que él era el Mesías, tendría motivos precisos para poderlo arrestar. Primeramente, tendría el apoyo del Imperio Romano, que no quería a nadie por allí que llevase el título de rey, señor, libertador, porque habría una revolución. Ahora,
También habría motivos exactos para arrestarlo para los mismos religiosos judíos, como los escribas, los fariseos, los saduceos, para quienes, ¿qué? Sería una herejía para ellos, porque estaban ciegos. Pero eso es lo que va a pasar 3 meses después de lo que hoy estamos nosotros leyendo. Entonces, esto es lo que estos hombres querían lograr, pero aún no era la hora. Pero el Señor Jesús no los deja sin que reciban un poco más de lo que ellos están pidiendo. No les va a responder como ellos querían, pero mire lo que les va a dejar acá. Va a ser, el Señor Jesús les va a dar una revelación en torno a Él mucho más grande, grandísima. Versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí, les está diciendo a ellos, ya que se han tomado la molestia de venir a preguntarme si soy el Mesías, tengan esta declaración. Y esa declaración que les dice es, yo y el Padre el Padre uno somos. Y esta declaración es maravillosa por la riqueza que tiene. Uno somos, está diciendo él. Uno somos. Ahora, la sola palabra que uno, ¿cierto? Somos, no iguales, sino uno. La sola colocación, coloque usted el yo y el Padre como elementos que están ahí coordinándose, dice que son de un mismo sujeto, ¿cierto? Lo que está diciendo, uno ya es significativo, es tremendo, porque ¿quién se puede atreverse a colocarse al mismo lado del Padre? ¿Sí? O sea, yo y el Padre, uno solo, uno somos. Es tremendo la declaración que les está diciendo, él les está diciendo aquí. Pues la respuesta es simple, ¿sí? Porque solo uno que es igual al Padre, no en personalidad, sino en esencia lo puede hacer. Y Cristo, por lo que hemos visto en Juan 1, es la misma esencia del Padre. El que estaba ya con él, el verbo se hizo carne, la misma esencia se hizo carne y habitó entre nosotros. Veamos qué hacen entonces ellos ante esta declaración que le acaba de dar Jesús. Dice 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces toda esta historia que habíamos iniciado creyendo que hace 3 meses que estuvo allí Jesús en la fiesta de, de los tabernáculos, ¿cierto? Sí, de las tabernáculos o el Sukkot, eh, dijimos que con las declaraciones que habían pasado, de pronto ellos iban a tener ahorita la oportunidad de reflexionar acerca durante esos 3 meses que Jesús no había venido a Jerusalén. Pero miramos que la respuesta es exactamente la misma a las declaraciones de Jesús. ¿Desean qué? Desean matarlo. Desean matarlo. Y vamos a seguir con esto en la próxima clase, en otro tema, para culminar estos versículos, ¿cierto? Para culminar los versículos que siguen. Pero concluyo lo que hemos mirado hasta el momento. Querida iglesia, los cristianos hemos caído en un error. Y hoy por hoy, muchos viven en ese error. Hemos bajado el tono que tiene esa declaración que hemos estudiado en esta mañana, en esta noche, perdón. Le hemos bajado el tono. Dios no es, vuelvo y repito, no es ese Dios, ese viejito bonachón o ese papito bonachón que usted va y le pide todo, porque si Él es nuestro Padre, pero no es ese papito que usted hace y deshace, ¿sí? No es ese viejito bonachón que grita, crean en mí y que la gente le da la espalda y lo rechaza. Entendamos, Dios es el Rey. Dios es el que llama. El Rey es el que escoge. El Rey es el que salva a sus ovejas. Él es el Rey de este reino en el cual hemos sido usted y yo transportados por la obra de Cristo Jesús. Y aunque pueda ser muy ofensivo para muchas personas,
que no, que, que no, que no ha sido derramada la gracia sobre ellos para creer y los sientan como que Dios no es justo, para nosotros como ovejas nos da algo maravilloso en entender que nos podemos gloriar en eso, de que Dios nos ha llamado, nos ha apartado, que nos ha amado a nosotros. Y la gloria de Dios es el propósito de su existencia. Glorifiquémoslo entonces nosotros a Él. Como ovejas que somos, glorifiquémoslo a Él por ser el Dios, el Rey, el Señor, el que nos ha escogido, porque tuvo misericordia de nosotros, porque Él quiso, no porque haya encontrado algo bueno en nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo, una obra de caridad, una obra. No, la única obra que ha servido ha sido la de Cristo Jesús en la cruz. Y pare de contar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a abrir preguntas, inquietudes, lo que quieran decir. Listo. Y entre todos vamos entonces a hablar. Dios Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos permites exponer tu palabra, Señor. Esta verdad tan maravillosa, Padre, que yo sé que muchas veces, a veces nos confronta, a veces nos coloca de cabezas todo lo que hemos aprendido hasta hoy creyendo que fuimos nosotros los que nos acercamos, que fuimos nosotros los que tomamos la decisión. No, fue Él, fue Él. Por un momento piénselo, Hijo de Dios, usted que está escuchando. ¿No le parece muy maravilloso que usted no tuvo nada que ver en su conversión, sino que fue Él el que te buscó, fue Él el que te adoptó, fue Él el que te llamó, fue Él el que te atrajo, fue Él el que te está sosteniendo con su mano de poder? Es Él. Démosle gracias al Señor. Alegrémonos en esta verdad. No nos ofendamos. Somos sus ovejas. Somos sus ovejas. Es la forma en cómo obra nuestro Rey. Démosle gracias. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias por habernos apartado y haber escrito el nombre, nuestro nombre en el libro de la vida desde la eternidad. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.